Laura Tormo. Si quieres, Laura, preséntate y ahora iniciamos el webinar. Fenomenal. Pues nada, me llamo Laura, soy enfermera. Desde hace, bueno, pues unos años también colaboro en una consulta en un centro médico, en una consulta de enfermería dermostética, y soy docente también del máster de IFSIS estética. Y bueno, pues aquí estamos para resolver las dudas que tengáis. Y nada, en cuanto nos diga Lola, empezamos. Bueno, antes me voy a presentar yo porque no sé si hay alguien que no me conoce. Yo soy Lola, soy enfermera dermoestética también, me dedico al ámbito asistencial, trabajo en urgencias. Y bueno, empecé en una consulta de enfermería dermoestética y a día de hoy tengo una clínica, y también soy coordinadora docente y profe en el máster de IFSES. Soy compañera de Laura. Nada, me imagino que si estáis aquí es porque os ronda por la cabeza la palabra emprendimiento, y sobre todo tenéis dudas de cómo empezar, ¿no? Esto es algo normal que ocurre cuando, una vez terminado el máster o el posgrado o la formación que hemos hecho, queremos dedicar, ir un poco a más y que ya no solamente sea formación, sino que también sea ejercer. Pues nos llegan un montón de dudas, un montón de miedos sobre el cómo lo hago, ¿no? En un principio hemos estructurado, por supuesto, vamos a resolver o a intentar resolver todas las dudas que se puedan plantear al respecto, tanto a Laura como yo. Y vamos a guiaros un poco porque hay varias opciones y varias formas, ¿no? Esto tenemos que aclarar que depende y varía en función de cada comunidad autónoma, y que vamos a hablar más, evidentemente, con la legislación o las normas de la Comunidad de Madrid, que son con las que nosotras hemos trabajado y hemos emprendido, ¿vale? En base a la Comunidad de Madrid hay pequeñas variaciones que pueden cambiar, pero bueno, vamos a intentar resolver todas las dudas y sobre todo las opciones que tenéis a la hora de empezar en este nuevo camino, ¿no? Una vez terminado el máster, tenemos dos opciones, bueno, tres o varias opciones, ¿no? Trabajar para una clínica ya formada, una clínica de medicina estética, trabajar en una clínica que no sea de medicina estética, que sí que sea un centro sanitario importante, como freelance, por así decirlo, que es una enfermera que montando o creando su consulta de enfermería, y luego tenemos la opción de montar nuestra clínica sanitaria, ¿no? Si quieres, Laura, les vas explicando un poquito. Yo me voy a centrar más en el tema clínica porque recientemente he abierto la mía propia, y tú un poco les vas enfocando en cuanto a consulta, ¿te parece? Perfecto. Y luego Pues las nada. vemos después al final, ¿vale? Fenomenal. Bueno, pues como ha comentado Lola, hay distintas posibilidades, ¿no? Una vez que terminamos, bueno, pues para decir qué podemos hacer, ¿no? La versión, por ejemplo, mía, yo colaboro en un centro sanitario. Es un centro, una especie de policlínica, y ya tenía solicitada la licencia de consulta de enfermería. Entonces, yo tengo un contrato de colaboración con la clínica y yo ejerzo mis actividades de enfermería dermostética dentro de ese centro sanitario. Hay un director técnico y hay un director asistencial, que en este caso el director asistencial es médico. Y yo tengo mi consultita de enfermería, que es una consulta que tiene unas especificaciones tanto de infraestructura como de servicios que yo doy, y entonces yo hago mi labor en esa consulta. No sé si prefieres, Lola, que continuemos o explicas la parte tuya. Explícanos, si quieres, sigue tú con la consulta y luego hacemos la diferencia, porque me imagino que habrá más Fenomenal. gente. Fenomenal. Cuando nosotros queremos abrir una consulta, por ejemplo, si no tiene licencia de enfermería,
por ejemplo, es un centro en el que hay establecidos otros servicios, como puede ser, por ejemplo, el de fisioterapia o el de podología, ¿de acuerdo? Tendríamos que hacer una solicitud a la Consejería de Sanidad de nuestro servicio de salud para que nos habiliten como enfermeras y nos identifiquen como enfermeras para realizar esas actividades, ¿de acuerdo? Esto en cada comunidad es diferente y cada comunidad tiene sus especificaciones, pero en realidad en todas las comunidades autónomas son muy parecidas, ¿vale? El tipo de unidad, como ya hemos dicho, es una unidad U2, que es una unidad de enfermería, ¿vale? Importante, nosotros tenemos que tener un contrato privado de colaboración con la clínica en el cual nos tienen que especificar las peculiaridades que tengamos. Es decir, si yo alquilo la consulta, por ejemplo, por horas, o si yo voy a porcentaje con la clínica, ¿de acuerdo? Eso tiene que quedar recogido. Y además, en ese contrato, si la clínica no es mía, yo tengo que tener también recogido cuáles son los derechos que yo adquiero cuando yo alquilo esa consulta. Por ejemplo, si necesito el sistema de recogida de residuos, si necesito un sistema informático en el cual la protección de los datos de mis pacientes también venga recogida en esas especificaciones. Normalmente, perdona Laura, cariño, normalmente estas condiciones que dice Laura que te tiene que aportar la clínica, al ser un centro sanitario, si es un centro sanitario ya las aporta, la recogida de residuos y todo lo de, por norma general casi siempre lo tienen, pero os tenéis que asegurar que eso sea así. Eso es. Importante también el tema, lo que comentábamos, de la base de datos, porque nosotras, si nuestras pacientes son nuestras, de nuestra consulta de enfermería, solamente podemos acceder a esos datos nosotras. Entonces, si, por ejemplo, el programa informático es de la clínica, yo me tengo que asegurar que la única persona que pueda acceder a esos datos de las historias clínicas de mis pacientes soy yo, porque yo debo ser la garante de esos datos. Por supuesto, las zonas físicas pues también tienen que quedar especificadas, es decir, que mi consulta esté capacitada. Si yo voy a aplicar un determinado tipo de tratamiento, tiene que tener unas especificaciones y una infraestructura también física, no solamente de las cosas que el contrato que estamos hablando, sino que la consulta que a mí me permitan o me habiliten en ese centro tiene que cumplir las especificaciones que nos vienen recogidas también normalmente en estos formularios que nos aportan las consejerías de sanidad. Con respecto al equipamiento, pues exactamente lo mismo. Cuando yo tengo que informar a sanidad de que yo voy a hacer esa actividad sanitaria en esa consulta, necesito un equipamiento básico, ¿de acuerdo? Ese equipamiento es el que normalmente tiene que venir indicado en la memoria que yo tengo que presentar a la consejería cuando yo me doy de alta y yo tengo que especificar qué servicios voy a hacer. También tengo que especificar qué equipamiento básico necesito, ¿vale? Por ejemplo, si yo me voy a comprar un equipo de láser, por ejemplo, pues en ese caso también vienen recogidas una serie de especificaciones a nivel de equipamiento que tiene que tener mi consulta o la clínica donde yo voy a dar ese servicio, aunque la clínica no sea mía, ¿de acuerdo? O sea, es importante que sepáis que aunque nosotros no seamos los dueños de la clínica, nosotros tenemos también que asegurarnos que esa clínica nos está proporcionando esos servicios que nosotros necesitamos, porque si no los tenemos adecuadamente, nosotros también somos responsables subsidiarios. Por ejemplo, si yo necesito la nevera para mantener algún tipo de producto que yo tenga que utilizar en mi consulta, pues esa nevera, aunque yo no sea la dueña de la clínica, la nevera, por ejemplo, tiene que tener una serie de especificaciones que también vienen detalladas. Es decir, que incluso a nivel de infraestructura, cuando yo voy a alquilar una consulta, tengo que asegurarme que esa clínica cumple todas esas cosas que vienen recogidas, aunque nosotros no seamos los dueños. Y la clínica tiene la obligación de informaros de todo esto, porque hay veces que se da por hecho cosas que luego realmente no son. Y luego, Laura, si te parece, explícales también, ya no solamente en cuanto a estructura, sino también en cuanto a requisitos míos como enfermera, mis obligaciones, que yo creo lo que más les preocupa a ellos, ¿no? Sí, efectivamente. Pues bueno, nosotros como enfermeras, bueno, evidentemente, muy probablemente la clínica nos pediera una serie de documentación
que nos van a pedir sí o sí para pasarla a sanidad, ¿de acuerdo? Como pueden ser mi título, como pueden ser, bueno, por supuesto, mis datos personales, mi DNI, mi número de colegiado, porque tengo que estar colegiada en donde yo estoy trabajando, y me van a pedir también un seguro de responsabilidad civil, ¿de acuerdo? La clínica tiene que tener un seguro de responsabilidad civil, pero yo como profesional estoy haciendo mis actividades en mi consulta, yo soy responsable de también aportar ese seguro de responsabilidad civil. Y luego, aunque es verdad que todas somos enfermeras, necesitamos una formación específica que acredite que podemos hacer esas actividades. Dime, Lola. Un inciso. Cuando hablabas de la clínica, tiene que solicitar a Sanidad la documentación y tú como sanitaria responsable de lo que la clínica ha solicitado a Sanidad tienes que trabajarlo y explicar cómo vas a trabajar o qué vas a trabajar con una memoria que ahora le hablas de ello, pero la clínica es la que lo solicita a Sanidad. Eso es. El dueño de la clínica, el director técnico, ¿de acuerdo? Que el director técnico puede ser la misma persona que el director asistencial o pueden ser personas diferentes, ¿de acuerdo? Pero nosotros nos tenemos que asegurar que la clínica tienen que ser los que informan a Sanidad de que tienen un nuevo profesional, como por decir una alta de un profesional, ¿vale? ¿Cómo se llama ese profesional? ¿Cuál es su titulación? Porque tiene que estar evidentemente correctamente identificado, ¿vale? Tiene que pedirle su seguro el seguro de responsabilidad civil. El seguro de responsabilidad civil además es muy importante porque a la hora de ampliar más servicios, que luego lo comentamos hablando del caso de la clínica, es que te lo especifican y te lo solicitan tal cual. Donde especifique que ese seguro cubre las técnicas que tú estás haciendo. Efectivamente. O sea, el seguro, lo más recomendable es que sea un seguro que nos especifique nuestras actividades, ¿de acuerdo? Porque así nosotras tenemos recogidas todas las cosas que hacemos, tanto por un lado, porque claro, o sea, vamos a ver, yo puedo, dentro de la memoria que yo presento a Sanidad, nosotras somos enfermeras. Entonces, si a mí me apetece, por ejemplo, hacer otro tipo de actividades que no solamente sean la actividad dermoestética, también puedo hacerlo, ¿vale? Yo tengo que decirle a Sanidad cuáles son las actividades que yo quiero hacer. Que por un lado son las de enfermería generalista, yo tengo mi seguro de mi colegio de enfermería y luego mis actividades específicamente dermoestéticas, lo recomendable es que tengamos un seguro en el que nos vengan especificadas esas actividades, ¿de acuerdo? Importante una cosa con respecto a esto. Tenemos que saber que tenemos que darnos de alta como autónomas. ¿Por qué? Porque es la forma en la que yo tengo de demostrar que yo estoy haciendo esa actividad. Si yo tengo el seguro de responsabilidad civil, pero yo no soy autónoma, yo no puedo demostrar que estoy haciendo esa actividad porque no la tengo dada de alta, ¿de acuerdo? Entonces, para que a nosotros nos cubra nuestro seguro de responsabilidad civil, y esto es importantísimo, tenemos que tener nuestro alta con nuestro epígrafe en el régimen de la seguridad social. Con respecto a la memoria, que muchas veces nos preguntáis, ¿pero qué tengo que especificar? ¿Cómo lo tengo que hacer? En este caso, a mí me gusta mucho recomendar que trabajemos con nomenclatura y con lenguaje enfermero, ya que somos enfermeras, ¿de acuerdo? Es verdad que no estamos muy acostumbradas a trabajar de forma autónoma, ¿vale? Pero cuando yo quiero trabajar como enfermera de forma autónoma, es muy importante que utilicemos nuestra nomenclatura internacional, que además cualquier enfermera de cualquier país va a que tuviese que auditar nuestra documentación, podría entenderlo perfectamente. Esto con respecto a la memoria. Entonces, podemos hacer la memoria especificando actividades o podemos hacerlo especificando diagnósticos de enfermería o especificando intervenciones, ¿vale? Con respecto, por ejemplo, a la exposición de la cartera de servicios, ¿no? Yo puedo especificar, por eso yo creo que si nosotras utilizamos el lenguaje enfermero, yo no voy a tener ningún problema en que yo especifique mi cartera de servicios, como pueden ser, por ejemplo, cuidados de la piel, ¿de acuerdo? Porque forma parte de mis actividades como enfermera.
Importante también, estamos obligadas a ir identificadas, ¿vale? Igual que en los hospitales públicos tenemos una tarjeta identificativa en la que aparece nuestro nombre y nuestra categoría profesional, cuando nosotros estamos trabajando en nuestra consulta también tenemos que tener esa identificación, ¿vale? Bueno, y esto es un poco, a grosso modo. Otra cosa muy importante es que si nosotros estamos trabajando para un servicio público de salud, ¿vale? Como puede ser el SERMAS, tenemos que tener pedida la compatibilidad laboral, ¿vale? Para que no tengamos tampoco ningún problema. Y esa actividad laboral tiene que ser diferente a nuestro horario de trabajo, ¿vale? Y además tiene que venir así especificada. Por tanto, si nosotras trabajamos en una clínica que no es nuestra, tendremos que pedirle a la clínica un certificado en el que nos especifiquen que estamos trabajando ahí y cuál es nuestro horario, ¿vale? Para que luego nosotros eso lo podamos mandar al departamento de recursos humanos de donde nosotros prestamos servicios y nos den la compatibilidad. No sé si quieres que pasemos, Lola, ya a la documentación. Sí, es que justo estoy enchufándome el ordenador, que me he quedado sin batería. Sin problema. Vale, con respecto a la documentación, que esta sí que es como global, independientemente que la consulta o que la clínica sea mía o que la clínica o que yo alquile la consulta a un centro, como por ejemplo es mi caso, ¿no? Con respecto a la documentación, bueno, nosotros podemos tener la documentación en el formato que nosotros queramos, ¿vale? Lo que pasa es que nosotros somos los responsables de esos datos. Entonces, si nos estamos preguntando, ¿tengo que tener un programa informático? Pues vamos a ver, obligatorio no es. Es verdad que, bueno, pues ahora mismo ya hay un montón de aplicaciones que nos facilitan mucho, bueno, pues la recogida de los consentimientos para tenerlo todo bien archivado, pero es verdad que si hay alguien que quiera trabajar en papel, también está permitido. Lo único que yo tengo que tener esa documentación en un archivador donde otras personas que trabajen en esa clínica no puedan tener acceso a esos datos, ¿vale? Porque yo soy la responsable de los datos de mis pacientes, independientemente cómo quiera tenerlos, ¿de acuerdo? Entonces, con respecto a la historia clínica, fundamental, mi recomendación, que es como yo trabajo, que trabajemos con un PAE. Es verdad que cuando estábamos estudiando, cuando tú trabajas en el hospital, el PAE nos parece como un rollo patatero, ¿vale? Pero cuando queremos trabajar de forma autónoma, el PAE es fundamental. Además, es que es una herramienta de trabajo muy buena, porque aunque al principio nos va a dar bastante trabajo a la hora de, bueno, pues de ver cómo queremos diseñarlo, luego nos va a ayudar un montón cuando nosotros empecemos a tener diferentes pacientes con diferentes motivos de consulta, ¿vale? Y sobre todo, que es algo que identifica al final a la profesión enfermera. Entonces, eso sí que es nuestro. Y al final os digo que yo ahora mismo, que trabajo también con PAE, con diagnósticos de enfermería, yo ahora mismo no sabría trabajar de otra forma. Al final lo interiorizas, tus diagnósticos de enfermería con tus actividades, y es muy importante al final usar algo que de verdad nos caracteriza y que es nuestro, ¿no? Eso es. Además que el tema es que, como por lo menos en España, no hemos estado muy acostumbradas a trabajar en nuestras consultas de forma autónoma, es verdad que cuando empiezas a hacerlo te das cuenta de que todo lo que tú puedas englobar o todas las actividades que tú las puedas englobar en tus diagnósticos con tu codificación, no solamente te van a dar seguridad a la hora de trabajar, sino también te van a dar una seguridad jurídica, porque en la Unión Europea están aceptada toda la nomenclatura NANDA, NIC y NOC como competencias enfermeras, y España es un Estado miembro de la Unión Europea. Por tanto, las competencias que vienen recogidas dentro de la NANDA son competencias aceptadas también dentro de España, ¿de acuerdo? Entonces, es muy importante tanto para organizativamente como jurídicamente, ¿vale? Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, decimos, madre mía, bueno, ¿y ahora cómo empiezo, no? ¿Cómo empiezo esta parte? Pues, por ejemplo, evidentemente, primero una valoración, ¿vale? ¿Cómo recomendamos o cómo recomiendo yo, por ejemplo, como lo hago yo en mi consulta? Yo tengo una valoración de enfermería por patrones funcionales de Gordon, ¿vale? ¿Tengo que usar todos los patrones funcionales de Gordon en la misma paciente? Pues no. Yo voy a utilizar los patrones funcionales que a mí me sirvan, ¿de acuerdo?
Entonces, en algunos pacientes usaré, no sé, 4 o 5, en otros usaré 2, no tengo que usarlos todos, ¿vale? Simplemente es verdad que como nosotras somos enfermeras, cuando nosotros hacemos una valoración de un paciente para hacerle un tratamiento a nivel dermostético, va a haber muchas facetas de ese paciente que me van a servir, por ejemplo, valoración del sueño, por ejemplo, valoración de la alimentación, por ejemplo, valoración de la hidratación, ¿de acuerdo? Entonces yo iré usando los patrones según a mí me interese en ese paciente en concreto. Cuando ya he hecho mi valoración, yo por ejemplo os recomiendo que os hagáis una plantilla aparte de valoración específica de la piel, ¿vale? Entonces en esa parte, cuando nosotros nos vamos al sistema tegumentario o al sistema capilar, nos hacemos nuestra plantilla, que ya os digo que eso es un poco a criterio de cada profesional. No tenemos todos que tener la misma plantilla, pero sí que tenemos que englobarlo dentro de los patrones que hay. Una vez que yo he hecho esa valoración, por supuesto, ¿qué hago? Pues emito un diagnóstico de enfermería. Entonces, igual, ¿tengo que utilizar muchos diagnósticos? Pues tengo que utilizar los diagnósticos que yo considere, ¿de acuerdo? Lo que sí que es muy importante con este tema es que nosotras no nos podemos inventar los diagnósticos, ¿vale? Y no nos podemos inventar una serie de especificaciones para llegar al diagnóstico que yo quiero buscar, ¿vale? Entonces, yo tengo que saber que tengo muchos diagnósticos de enfermería que puedo aplicar prácticamente en todos los tratamientos que yo hago, porque una de las principales cosas que hacemos las enfermeras es la prevención y promoción de la salud. Y en esos diagnósticos yo ya tengo mucho que hacer, ¿de acuerdo? No nos podemos inventar los diagnósticos a nuestro antojo, tenemos que usar los diagnósticos correctamente. Y eso quiere decir, para, por ejemplo, quien no esté muy familiarizado, podéis ir a cualquier biblioteca, lo tenéis publicado en internet, ¿de acuerdo? Os cogéis vuestro diagnóstico NANDA y ahí hay una cosa que se llama características definitorias y la característica definitoria quiere decir que son lo que me tiene que decir el paciente que le pasa para que yo le pueda emitir ese diagnóstico. Este año se actualiza la NANDA, ¿no, Laura? Sí, En 2023. efectivamente. La NANDA está revisada. Yo, por ejemplo, me revisé todos mis diagnósticos con respecto a la última NANDA, que es la del 20 al 23. Ahora en 2023 se revisa y se publican los diagnósticos. Habrá diagnósticos que desaparecerán y otros que se incluirán. ¿De acuerdo? Entonces, eso sí que conviene cuando hay ese cambio en la NANDA, tenerlo actualizado, porque a lo mejor hay años que en nuestros diagnósticos relacionados con la piel no hay ningún cambio, pero si hay algún cambio, lógicamente tenemos que tenerlo actualizado. Una vez que yo he emitido mi diagnóstico, ¿qué voy a poner? Pues mi NOC, que son los objetivos que yo quiero conseguir con ese paciente, ¿vale? Esos objetivos yo los puedo individualizar, igual que también puedo individualizar las intervenciones. ¿Qué quiere decir eso? ¿Tengo que ponerle las mismas intervenciones a todos los diagnósticos? No. ¿Me va a servir que yo tenga un esquema? Sí, pero no estoy obligada a usar siempre las mismas. Yo usaré las intervenciones que considere según la paciente. Igual, os recomiendo que os reviséis las NIC porque hay muchísimas intervenciones, ¿vale? Y además están codificadas, por tanto, no vamos a tener ningún problema, depende de la casuística que tengamos, en usar unas o en usar otras, ¿vale? Importantísimo, una vez que yo ya pongo mis intervenciones NIC, que es mi tratamiento, yo por ejemplo ahí tengo puesta una parte que pongo observaciones y ahí voy especificando si quiero algo más, bueno, pues escribir algo más o enrollarme algo más, ¿de acuerdo? Pues ahí ya vamos poniendo en tu documentación, pones tus observaciones de tu tratamiento. Importante, en este caso, bueno, a lo largo de la historia tenemos que tener reflejado, tanto si es un programa informático como si es yo lo tengo en formato papel, ¿de acuerdo? Hay unos documentos que no nos pueden faltar, que es la firma de la protección de datos, la firma del consentimiento informado, ¿vale? Yo, los procedimientos que hago a nivel dermostético tienen que tener un consentimiento informado, en el cual tiene que venir especificado al paciente qué le voy a hacer y tengo que recoger su consentimiento. Y a mí no me gusta, esto bueno es una recomendación, pero bueno ya que estamos aquí, para que lo hagamos todo siempre lo mejor posible, yo no recomiendo dar el consentimiento en el mismo momento de hacer el procedimiento, ¿de acuerdo?
siempre el consentimiento es mejor darlo unos días antes, ¿vale? Viene mi paciente a mi consulta, yo la evalúo, la hago su PAE, la veo, pero yo no la trato ese mismo día. Yo le doy su consentimiento, se estudia su consentimiento y luego me lo trae firmado. Es importante, al final, no centrarnos solamente en la técnica en sí, sino en una primera valoración para adecuar nuestros tratamientos a las necesidades del paciente, y esas necesidades se identifican dedicándole tiempo al paciente, que él te cuente qué es lo que le pasa, y en función de eso tú ya le dices, pues bueno, en la primera valoración, yo creo que lo más aconsejable para ti en tu caso es hacerte esto. Evidentemente le explicas el tratamiento tú en consulta y luego se lo refuerzas con el documento que él te lo traerá o te lo firmará el día de la intervención, de la técnica, del procedimiento o como queráis. Pero no, yo tampoco os aconsejo que tratéis al paciente el mismo día que tenéis contacto con él, porque al final se os pueden escapar cosas de la historia o a la propia paciente se le pueden olvidar cosas que a veces tú te pones a leer y te pones a escribir y dices, jo, esto no se lo he preguntado, o jo, en esto no me ha insistido lo suficiente, y a veces hay cosas que se olvidan y que no se apuntan en ese momento y son importantes. Exactamente. Otra cosa muy importante también, como nosotros trabajamos en una consulta, si vamos a hacer cuidado de la piel o vamos a hacer una prevención de un paciente sano, ¿de acuerdo? Es decir, que viene a la consulta no porque tenga una enfermedad, sino porque le apetece hacerse prevención del tipo que sea. Importante, tenemos una parte ahí de comercial, por así decir, ¿no? Por tanto, si nosotros vamos a hacer una publicidad tanto en nuestra clínica, en la clínica que sea, o a través de redes sociales, importante siempre pedir la autorización del paciente, tanto para su uso de imágenes, ¿de acuerdo?, como para utilizarlas con fines comerciales. Eso el paciente te lo tiene que firmar y también te tiene que firmar. Ahora yo sí, si quieren le hablo yo de lo que le tenemos que solicitar al paciente en la clínica, que lo tengo yo estructurado, y luego es muy importante, que Laura no lo has comentado, pero sí que lo hemos hablado, que es importantísimo que la enfermera tras la intervención entregue un informe de alta al paciente. Por Eso supuesto, es muy sí, importante. por supuesto. El informe de alta es que como iba como escalonado, ¿no? Entonces, nosotros tenemos en el apartado del PAE, ¿no?, lo que estábamos hablando, dentro de esa documentación que ahora terminas tú de puntualizar, después tenemos que tener una parte del PAE que se llama evaluación, ¿vale? ¿Qué es la evaluación? Pues si yo le hago un procedimiento a un paciente y yo luego le voy a citar para hacerle una revisión, ahí en esa revisión es donde yo lo relleno en la parte de evaluación, ¿de acuerdo? La evaluación es saber, pues puedo especificar cuál ha sido la satisfacción del paciente, o si le tengo que hacer una revisión o le tengo que hacer un retoque, yo lo enfocaría en ese apartado. Y luego, por supuesto, informe de alta de enfermería. Igual que no nos puede faltar la protección de datos, no nos puede faltar ese informe, ¿de acuerdo? Tenemos en ese informe que especificar cuál es el motivo de consulta, cuáles son mis diagnósticos de enfermería, cuáles son las intervenciones que he hecho y cuáles son las recomendaciones al alta. Y si por cualquier circunstancia tengo que derivar al paciente, en el informe de alta de enfermería se llamaría informe de derivación, que de hecho eso ya lo hacemos en los hospitales, en las plantas, lo hacemos cuando tenemos que mandar al paciente a atención primaria, pues es exactamente lo mismo. Y ahí tiene que venir nuestro nombre, nuestro número de colegiado y nuestra firma, para que el paciente se lleve también sus recomendaciones al alta por escrito. Ese documento no nos puede faltar en ninguno de los pacientes que nosotros atendemos. Luego, corrígeme si me equivoco, Laura, pero es que esto me lo dijo a mí el abogado que nos lleva a nosotros todos estos temas, que con el nombre y apellidos y el número de colegiado no hace falta firma. Ah, pues mira, ahí ya... Del sí, personal. bueno, Yo sí que hacía las tres cosas, pero al final, como hemos digitalizado ahora toda la información, claro, pues efectivamente una rúbrica, sí, era más claro, fácil identificar nosotros con el consentimiento y luego que el paciente firmase con la firma. Eso es. Normalmente el número de colegiado, sabéis que lleva un 20, por ejemplo, en el caso de enfermería, que no sucede eso con los médicos, ¿eh?
Pero en el caso de enfermería, la primera parte que aparece en nuestro número de colegiado, que muchos no lo sabemos, es el número de la comunidad autónoma, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en Madrid somos 28 barra, porque 28 es el código de la comunidad autónoma, y después aparecería nuestro número de colegiado, ¿vale? No solamente son los últimos números que tenemos recogidos en nuestro carnet del colegio. En la parte de delante tiene que aparecer el número de la comunidad autónoma, y así es como se nos identifica como profesionales. Si yo no sé cuál es mi número de mi comunidad autónoma, pues me pongo en contacto con mi colegio profesional para que me lo den y ya está, ¿vale? Y de hecho, cuando empieza a desarrollarse la prescripción de enfermería, que sabéis que ya entró en vigor también el año pasado, si yo luego quiero extender una receta privada, que eso ya nos especificarán nuestros colegios, mi número de colegiado es este que yo os estoy diciendo, ¿vale? Con respecto al tema de las obligaciones tributarias, sin meterme mucho, porque eso ya igual os lo dirán vuestros gestores, importante el alta de autónomos, importante que en la actividad que yo haga, yo tengo en mi consulta, hago enfermería general y hago enfermería de cuidados de la piel, es muy importante diferenciar que el IVA de una actividad y de otra es distinto, ¿vale? Las actividades de enfermería propiamente dichas, curas, un inyectable, vacunas, etcétera, no están sujetas a IVA. Sin embargo, las actividades de cuidados de la piel sana sí que está sujeta al 21% de IVA. Relacionadas con la estética. Que es que hacer un peeling no es curar una herida, ¿vale? Entonces, todo lo que sea paciente, como bien especificado Laura, paciente y piel sana, sin patología, que es donde nosotros realmente actuamos, considerada en el ámbito estético, tiene el 21% de IVA. Esto es muy importante, que a veces dudamos de esto es enfermería, esto es estética, es que al final nosotros trabajamos en el ámbito de la estética. Quien trabaje en la consulta, si hacéis inyectables, si hacéis curas, por supuesto que sí, pero curas de verdad. Claro, o sea, esto es un poco simplemente diferenciar la actividad, ¿de acuerdo? Igual que también tengo que deciros, por ejemplo, que si alguien de repente, no ahora o dentro de un tiempo, dice, pues es que yo como soy enfermera, yo en mi consulta quiero, por ejemplo, poner vacunas, que tú lo puedes hacer de forma autónoma. Tienes que pedir también una unidad de vacunas concreta, solicitar a tu comunidad autónoma que tú te conviertes en punto de vacunación. Yo, porque sea enfermera, no tengo licencia para poner vacunas, tengo que pedir una licencia específica. Eso también es muy importante, ¿vale? Si en un momento dado alguien también quiere poner vacunas en su consulta. Y luego el epígrafe que nos tienen que poner, de acuerdo, que no nos pongan masajistas ni nos pongan nada. Es el epígrafe 836, que ellos lo tienen puesto como ATS, ¿vale? Eso es. Bueno, los seguros de responsabilidad civil, lo que hemos hablado, importante, el nuestro de nuestro colegio y nuestra póliza específica. Y luego, con respecto al tema de la publicidad, muy importante, aunque no sea nuestro centro, si yo, por ejemplo, Lola tiene su centro, bueno, pues ella publicita en las actividades de su centro como ella considera. Pero yo en mi consulta de enfermería, cuando trabajo en un centro como yo considere en base a unas normas que hay que cumplir. Efectivamente, eso era lo que iba a decir ahora mismo. Yo no puedo publicitar las cosas de cualquier manera, tengo que consultar, que de hecho, no sé si os suena, pero para que también lo reviséis, que ha habido una modificación de la norma con respecto a cómo tengo que publicitar determinados servicios. No podemos usar marcas comerciales. Todo esto, ya os digo, sin entrar mucho en profundidad, tenemos que valorar la normativa de cómo tengo que publicitar mi cartera de servicios. Me están vigilando mucho, ¿eh? Sanidad está vigilando mucho esas publicidades. Porque no todo vale. Claro, tanto si yo lo tengo publicitado físicamente en la clínica, ¿vale? O en un membrete, o en unos carteles que yo quiera poner en la cristalera o lo que sea, o en redes sociales, exactamente igual. Si yo estoy anunciando mis cartera de servicios y utilizo el recurso de una red social, pasa exactamente lo mismo. No puedo usar marcas comerciales y hay unas especificaciones, unas normas concretas, ¿vale? Que son para, bueno, pues de obligado cumplimiento para lo que es el ámbito de la publicidad.
Y luego, a nivel de redes sociales, lo mismo, sin meterme mucho, lo que hemos hablado es un escaparate, igual que antes era la cristalera, o un escaparate más en el cual yo tengo que publicitar mis actividades enfermeras. Y mi consejo es que siempre utilicemos el lenguaje enfermero, tanto para nuestra historia clínica como para nuestra publicidad, como para la memoria que yo tengo que presentar a la inspección. Si nosotros usamos todos el mismo lenguaje, nadie nos puede decir que nosotras no hacemos enfermería. Y nosotras podemos ejercer nuestra profesión libremente siempre y cuando utilicemos el lenguaje enfermero. No sé si quieres, Lola, puntualizar alguna cosita más. No, respecto a la consulta, comentarles que evidentemente yo ya pasé por todo ese proceso. También tuve una clínica en un centro que no era mío y tuve la brillante idea de montar una clínica, que no sé si brillante idea o locura, montar una clínica dentro de un equipo multidisciplinar. Y la pregunta que todo el mundo me hace, ¿podemos nosotras, las enfermeras, montar una clínica nuestra? Por supuesto que sí. Y los requisitos van a depender un poco del espacio en sí y de la clínica, y luego las mías como enfermera, que son básicamente las mismas dentro los mismos requisitos dentro de una U2 dentro de un centro sanitario, ¿vale? O sea que la parte de la U2 de la enfermería dermoestética es exactamente la misma, ¿vale? Yo como enfermera. Ahora, yo como empresaria que monto una clínica en un centro mío, dentro de un equipo multidisciplinar, ¿no? Nosotros somos 7 profesionales trabajando aquí y todo el mundo es sanitario, ¿vale? Cuando yo solicité la memoria para la consulta de enfermería, sí que yo tenía información y sabía cómo lo tenía que hacer, pero evidentemente esa solicitud y esa memoria es mucho más amplia y más grande en cuanto a requisitos cuando quieres montar una clínica dentro de un equipo multidisciplinar, ¿no? Entonces yo, como no tenía ni idea, lancé la solicitud. Es una solicitud que sale en la Consejería de Sanidad propia de cada comunidad, autorización de centros y servicios sanitarios, y yo mandé la solicitud sin el DNI, o sea, con el DNI y sin ninguna información, ¿no? Para que a mí me dijesen, me contestaron con todos los requisitos que yo tenía que cumplir, ¿no? Y en ese requisito te hablaban de los profesionales que íbamos a formar esta clínica y de las condiciones y requisitos del centro propio, ¿vale? Un centro sanitario tiene que, en cuanto a profesionales, dar de alta cada unidad asistencial de cada profesional. En mi clínica somos U2 enfermería, que somos 2 enfermeras, U48 medicina estética, U64 cirugía menor, y se me ha olvidado el de dispensación de medicamentos, Laura. Pues ese ahora mismo no. 68. Se me ha olvidado. Bueno, no os preocupéis, porque además suele dentro de la propia solicitud ya te viene todos los que hay, y tú lo único que tienes que hacer es ir rellenando los que pides. Haces un clic. Voy a ir a mirarlo porque me gustaría decírselo, ¿vale? Un momento. Vale. De todas maneras, ya os digo que normalmente en las propias consejerías de sanidad, en las propias web, tenéis que meteros en una parte que sea la ordenación de inspección sanitaria, ¿de acuerdo? Ahí es donde os viene especificado cómo tenéis que las solicitudes y cómo tenéis que poner todas las cosas que queráis meter, ¿de acuerdo? Por ejemplo, pues lo que estamos hablando. Si, perdón, si es una unidad de medicina estética o lo que sea, vacunación, fisioterapia, podología, etcétera, yo iría rellenando todas las especificaciones que sean necesarias. Es que he tenido que ir a consultarlo porque era U84 y U48, entonces me lío siempre. U2, enfermería, que es donde trabajamos las enfermeras. U48, medicina estética. U84, cirugía menor.
U900, que tenemos también nutrición y dietética, y U64 en la cirugía menor, ¿vale? Esto os dan unos tips donde tenéis que seleccionar cada tipo de unidad y en cada tipo de unidad tenéis que explicar quién como profesional se va a hacer cargo de esa unidad y qué funciones va a desempeñar en una memoria, ¿vale? Te piden de todos los profesionales sanitarios esa memoria y esa cartera de servicios y, por supuesto, el seguro de responsabilidad civil. Esa solicitud es perfectamente identificable, se puede consultar, es una solicitud que viene y tú simplemente tienes que rellenar lo que tú vayas a hacer, ¿vale? Eso respecto a las unidades. Luego, en cuanto a los requisitos del centro, te piden acceso a minusválidos, no sirve cualquier sitio, tiene que tener requisitos o acceso o una accesibilidad un poco específica respecto a baño de minusválidos, acceso y rampa de minusválidos. Todo eso depende también de cada comunidad autónoma. Aquí en Madrid son muy exigentes con el acceso a minusválidos y es lo que más guerra me ha dado a mí en la consulta. Y luego, en cuanto a documentación clínica, esto es muy importante. Cada profesional que trabaje tiene que tener acceso al, en este caso en la clínica, a la plataforma o al programa de gestión de citas y gestión de historias clínicas de los pacientes, con una clave que le identifique a esa propia persona para que las historias clínicas vayan a su nombre, con un acceso propio de cada uno. No podemos tener un acceso y que del mismo acceso que cada profesional escriba la historia porque somos responsables de lo que ahí está de lo que está ahí con nuestra clave de acceso. Es súper importante eso. Y la clave de acceso no puede estar por ahí. Es algo que todo el mundo tiene que saber y que no puede estar expuesta a nadie que no sea el personal de la clínica, ¿vale? Y el ordenador tiene que ser también exclusivo de la clínica. Tenemos que tener una protección de datos, que yo esto me solucionó muchos problemas porque yo tengo un delegado de protección de datos y una empresa que se encarga de la protección de datos en el caso de yo tener algún problema. No solamente es que yo le entregue el papel de protección de datos a mi paciente, es que si hay algún problema, entran a la clínica, roban el ordenador donde están los datos del paciente, roban el ordenador donde están las imágenes de los pacientes que se le hace pre y post. Todo eso tiene que estar a salvaguardo porque si ocurre cualquier cosa que normalmente no suele ocurrir, pero que puede ocurrir, que las cosas nunca pasan hasta que pasan, tiene que tener una copia de seguridad y un protocolo de actuación para que los datos que vosotros tenéis ahí se salvaguarden, ¿vale? Siempre se entrega la documentación en la clínica, siempre se entrega, se hace una primera valoración y en la primera valoración se entrega un documento de cesión de imágenes. Esto ya os lo ha explicado Laura, pero es muy importante tenerlo en cuenta y diferenciar si las imágenes son para la clínica o si van a ser publicadas. Esto es importante, no es lo mismo que el paciente te las que el paciente te la autorice para un seguimiento de un tratamiento, una evolución, que tú quieras promocionarlas o enseñarlas para publicitar un tratamiento. No es lo mismo y esto tiene que estar claro, ¿vale? En la clínica están los dos ítems, ¿vale? Cesión de imágenes, por supuesto, protección de datos, que insisto que protección de datos no es que te firme el documento, es asegurar al paciente que sus datos van a estar protegidos pase lo que pase, y el consentimiento del tratamiento en sí, donde tenéis que explicar quién ha hecho ese tratamiento, en qué consiste el tratamiento, cuáles son las complicaciones, explicar el tratamiento, cuáles son las complicaciones y que el paciente te firme que tú una información verbal y que lo que le has dicho al paciente, nosotros lo tenemos todo informatizado, pero si es en formato papel. Laura, ¿cuánto tiempo lo tienes que tener guardado? 5 años. Vale. Pues todo una cosa muy importante con el tema de la ley de protección de datos. Si a nosotros un paciente viene a hacerse un tratamiento y pasado un tiempo se pone en contacto con nosotros y nos pide que destruyamos
su documentación estamos obligados a hacerlo, ¿de acuerdo? No podemos guardar datos cuando un paciente ya nos ha pedido expresamente que los borremos. Cuando en los consentimientos, por ejemplo, en mi caso, en la clínica, está el consentimiento propio donde hay un folio donde firma el consentimiento y hay un apartado, un folio seguido, nosotros lo tenemos informatizado con una tablet, que el paciente firma en consulta en la tablet, que si a alguien le interesa el programa se llama BitSigner, ¿vale? Directamente se rellena en el ordenador y se le pasa con una tablet a la consulta al paciente. Nosotros tenemos dentro de ese consentimiento un apartado de revocación. Cuando el paciente no consiente, quiere revocar la cesión de imágenes o quiere revocar la protección de datos, tenemos que volver a darle ese consentimiento para que en vez de firmar arriba donde se le explica todo el tratamiento, firme abajo en la revocación. Esto es muy importante, ¿vale? Eso es. Y luego, independientemente de con quién trabajemos, es muy importante que cada profesional se haga responsable de su historia, de sus imágenes y de que el consentimiento, la cesión de imágenes y todo está firmado. Luego podemos tener a gente que nos ayude. En mi caso, yo tengo a Eva, la recepcionista y la auxiliar de medicina estética y la auxiliar de enfermería. Es la cabeza pensante y nadie podría vivir sin ella, que esto lo tiene todo muy bien organizado, pero al final los responsables finales de que eso se le entrega al paciente y el paciente lo firme somos nosotros, el profesional que va a atender a ese paciente. Ya nos puede facilitar, nos puede echar una mano, pero el responsable no es ella, somos nosotros, ¿vale? Eso es. Y no sé si me queda algo más, Laura, pendiente de... No, yo creo que no. Yo creo que tenemos todo, por lo menos sin entrar en... Luego yo ya os digo, os recomiendo que os pongáis, eso entráis en la Consejería de Sanidad de vuestro servicio de salud. Tiene que haber un apartado que, bueno, puede llamarse de formas diferentes, suele ser ordenación e inspección sanitaria o algo así, ¿vale? Y ahí normalmente podéis bichear y ver todos los requisitos que tenéis que hacer. Ya os digo que en principio es muy parecido en todas las comunidades autónomas. Nosotras tenemos, si alguien necesita que esté en la Comunidad de Madrid, necesita esa documentación, por supuesto nos la podéis pedir sin ningún problema y os la facilitamos. Se me ha olvidado comentarles una cosa. Sí. Es importante para que no se líen respecto a consulta y a clínica, ¿vale? Hablo de la Comunidad de Madrid, ¿vale? Yo soy la responsable titular de la clínica, pero me han exigido, al menos cuando yo lo hice, que haya un director médico responsable, un director asistencial responsable, ¿vale? Y tiene que estar visible un cuadro con la licencia sanitaria, con todas las unidades asistenciales que hay, U48 medicina estética, U2 enfermería, U64 cirugía menor, U84 dispensación de medicamentos y U900 que es nutrición y dietética, ¿vale? Y tiene que haber un cuadro médico donde ponga, le llaman cuadro médico, pero en realidad es un cuadro donde especifique el cargo de cada uno de los trabajadores que existen aquí, ¿vale? Luego también es importante, si trabajáis o bien con medicina estética, en colaboración con medicina estética, o tenéis un quirófano de cirugía menor, os piden requisitos en cuanto al quirófano de cirugía menor, reanimación cardiopulmonar, que tenéis que tener pues una adrenalina y medicación para reanimación. Y luego es importante que tengáis también una farmacia vinculante de dispensación de medicamentos, ¿vale? Esto es muy importante. Si trabajáis la toxina con un médico estético, es importante que la clínica tenga una farmacia responsable y eso también es un permiso aparte de la licencia sanitaria, ¿vale? Farmacia, la unidad de farmacia, al final, no sé si se llama Consejería de Farmacia, ¿cómo se llama? Laura. Es como la Consejería de Sanidad, sí, pero al final que se encarga de un poco ordenar todo el tema de farmacia, te pide
Eso es. ¿Quién va a ser el médico responsable en este caso de que tú decidas colaborar con un médico y administrar toxina? Que la toxina, una declaración responsable donde se dice que la toxina se va a usar única y exclusivamente con fines estéticos y es la toxina botulínica tipo A. Te piden unos protocolos en el caso de que tengas que utilizar una nevera. Todo eso son requisitos que es otra parte diferente a la licencia sanitaria, que también es igual. Lanzas una solicitud y te dicen todos los registros y todos los requisitos que tienes que cumplir, ¿vale? Pero que sepáis que dispensación de medicamentos es diferente a la licencia sanitaria, que no por tener una licencia sanitaria tengo derecho a dispensación de medicamentos. No por tener un médico, hay que solicitarlo, ¿vale? Aparte. Esa parte es como lo que hablábamos antes de las vacunas, ¿vale? Que eso es otra especificación aparte. No sé si hay alguna pregunta, porque a mí no me ha llegado ninguna pregunta, me parece rarísimo. Pues vamos a ver. Les hemos dejado atrullados con tanta información. Luego también hay un inciso, Irene, ahora mismo te contestamos. Un inciso respecto a trabajar con plasma rico en plaquetas. Tampoco se puede promocionar el plasma rico en plaquetas ni ningún medicamento porque no se pueden publicitar medicamentos. Para trabajar el plasma rico en plaquetas es importante que haya un médico, ¿vale? Y también hay que pedir un permiso a Sanidad para poder utilizar el plasma rico en plaquetas en una clínica sanitaria dentro de un equipo multidisciplinar y te piden protocolos de vestimenta, de registro y recepción de la muestra, de centrifugado. Son un montón de requisitos que lo tenéis que tenéis que informar a Sanidad que eso se va a hacer, ¿vale? Como un protocolo de actuación. ¿Vale? Perfecto. De todas maneras, nos comentabais que evidentemente es muchísima información. No hay ningún problema si alguien necesita información concreta o detallada, pues nada, os ponéis en contacto con Lola o con la academia. Nos escribís sin ningún problema si necesitáis alguna aclaración porque, bueno, pues entendemos que es un tema complejo, muy novedoso y por tanto, bueno, pues que es mucha información. Irene pregunta que si trabaja en un centro de gestión privada como puede ser Quirón Salud, también tiene que pedir la compatibilidad. Pues eso tendría que preguntarlo ella tendría que revisar en su contrato de trabajo si tiene exclusividad laboral, ¿vale? Los empleados públicos, hace muchos años, porque ahora mismo falta mucho personal, estamos sujetos a la ley de incompatibilidades en los servicios públicos, pero porque somos servicio público. Ahí tendrían que ver si tienen exclusividad. En principio, normalmente a mí me parece que no tendrían que pedirlo porque normalmente tú cuando firmas el contrato no firmas exclusividad en esa clínica, tú puedes trabajar en todas las clínicas que puedas o que te apetezca, por tanto no sería necesario, ¿vale? Seguro de responsabilidad civil está incluido cuando te unes a la SED. Yo estoy unida a la SED y tengo un seguro de responsabilidad civil aparte. De todas maneras, podéis consultar y hablar directamente con la SED y que os respondan. Pero yo creo que la SED no da asistencia jurídica, pero, o sea, asistencia nos da como consejo jurídico, pero no da asistencia. Creo que la SED no tiene seguro de responsabilidad civil hasta donde yo sé, ¿eh? Pero creo que lo ideal es que directamente preguntéis a la SED. Yo soy socia de la SED y tengo un seguro de responsabilidad civil aparte. Una cosa importante que no hemos comentado, bueno, si entra alguna pregunta, pues nada, las vamos contestando, pero mientras tanto aprovechamos para seguir contando cosas. Una cosa que me parece súper importante, cuando nosotros hacemos una memoria, nosotros tenemos, por eso yo decía que os recomiendo que usemos lenguaje enfermero, con el lenguaje enfermero que esté publicado y actualizado a 2023. ¿Qué quiere decir eso? Pues que cuando yo voy a hacer un cuidado de la piel, no tengo por qué especificar a priori
cuáles son las técnicas o cuáles son los instrumentos que yo voy a utilizar, ¿de acuerdo? Yo puedo utilizar como profesional y es a criterio profesional, voy a utilizar la tecnología que yo considere para hacer mi diagnóstico, mi intervención o mi objetivo. Lo que yo le tengo que decir a la administración es qué es lo que voy a hacer, pero cómo vaya a hacerlo, ¿de acuerdo? Es a criterio profesional, siempre y cuando, hombre, dentro de una lógica concreta. Pero igual que yo, si pongo que voy a hacer inyectables, yo no especifico, pues los voy a hacer con la aguja de 5 milímetros, de 18G, no sé cuánto, de la marca tal, ¿de acuerdo? Entonces, el resto de tecnología que yo utilice para mis intervenciones es una cosa que la utilizo yo en mi consulta. Me sorprende que no haya preguntas, pero bueno. Eso es que les ha debido de quedar a todos todo muy claro. Nada, si no hay más preguntas, yo creo que lo podemos dejar aquí. Laura, un placer haber pasado este ratito contigo y con todos vosotros. Muchas Y gracias. cualquier duda, podéis contar en contacto con la academia o con alguna de nosotras. Y nada, un placer. Así que yo os animo a todos los que estáis dudando si sí o si no, si puedo o no puedo. Yo creo que ha quedado clarísimo que evidentemente podemos, que la enfermería tiene cabida en este mundo y de verdad que os animo a todos a que forméis parte de este grandísimo equipo que es la enfermería de dermoestética y nada, cualquier cosa pues os ponéis en contacto con nosotros. Y a mí me ¿Vale? gustaría simplemente apuntar ya como final que no se nos olvide que nosotros tenemos, ahora mismo estamos abriéndonos camino en este sector, pero que no se nos olvide que somos enfermeras y que tenemos muchísimos servicios y muchísimas cosas que podemos hacer como enfermeras. Cuidar la piel sana, cuidar la piel de las heridas, cuidar la piel post intervención quirúrgica, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos una amplia cartera de servicios que podemos hacer dentro de este maravilloso mundo que es el cuidado de la piel y bueno, pues... y que la piel engloba todo, tres capas, muchas cosas. ¿vale? Eso es. Nada, chicos, un placer. Laura, mil gracias Gracias a ti. por este ratito y adiós a todos. Chao.